Hola a todos. En el presente video continuaremos con el estudio de la filosofía de Nietzsche. Como dijimos en el video anterior, en nuestro primer video correspondiente a dicho autor, habíamos hecho si se quiere, una aproximación, habíamos comentado que Nietzsche nace en 1844 en Rocken, muere en el 1900 en Weimar, y claro, la vida de Nietzsche, si bien fue corta, nos ha dado mucho de qué hablar, porque es un gran filósofo, es muy interesante lo que nos propone. Inclusive, como decíamos, ha despertado el interés de muchos estudiosos de la filosofía durante todo el siglo XX e inclusive ahora durante el siglo XXI. Pero claro, cuando hablamos de Nietzsche, tenemos que ir entendiéndolo paso a paso, porque si hay algo que tenemos que destacar de la filosofía nietzscheana es que no es sistemática, quizás como la filosofía anterior a él, sino que Nietzsche nos presenta una serie de ideas que muchas veces están enredadas en sus escritos, en sus maravillosos escritos. Entonces, en este caso, vamos a tratar un tema muy interesante que es la problemática del conocimiento. Claro, Nietzsche no nos va a presentar así los temas, sino que los estudiosos de la filosofía, a medida que pasaba el tiempo, iban dilucidando las ideas principales e inclusive armando, si se quiere, un sistema, por ponerlo entre comillas, de la filosofía nietzscheana, lo cual hoy en día sigue siendo complicado. Pero cuando hablamos de la problemática del conocimiento, recuerden con respecto al video anterior, para que aquellos que no lo han visto los invitamos a que lo vean, Nietzsche va a ser un crítico total de la razón y claro está todos sus productos, una razón que se enmascaraba o se representaba bajo la forma de los ideales, como decíamos, del conocimiento y asimismo de la moral, inclusive la razón que ha dominado toda la historia de la filosofía, termina convirtiendo a la filosofía, o la filosofía misma se convierte a sí misma para Nietzsche, en el desarrollo, como habíamos puesto en el video anterior, de la historia del error. Miren qué crítica. Ante esto Nietzsche propone filosofar a martillazos, como decíamos, es decir, con un martillo destruir todo concepto establecido, destruir todos los productos de la razón para volver a posicionar a la filosofía en el lugar que le corresponde, para volver a establecer nuevos conceptos. Pero, claro, no es tan fácil de entender. Vamos a ir paso por paso en este tema de la problemática del conocimiento y vamos a ver qué es lo que critica Nietzsche con respecto a esto. Vamos a pasar a nuestra siguiente pantalla para poner los diferentes puntos. En primer lugar, Nietzsche critica, vamos a ponerlo así, bien simple, al famoso sujeto objetivo. Sujeto objetivo. Aquel sujeto, recordemos a Kant, aquel sujeto que construye la realidad por medio de la razón. Sujeto que construye la realidad por medio de la razón, como decíamos. Y ahora vamos a ir desarrollando punto por punto, porque hay otra cosa que Nietzsche critica. Nietzsche critica directamente a Dios como fundamento último, esta idea de Dios como fundamento último, ¿sí? Es decir, esta idea de que la existencia de Dios valida la verdad, es decir, asegura la verdad. Vamos a ir en unos segundos con este punto. ¿Por qué? Porque Nietzsche va a criticar, como vimos, a la razón absoluta. A la razón absoluta, ¿sí? La razón que comprende o que nos hace comprender de modo absoluto la realidad. Esta razón que domina la realidad y que en realidad enmascara, ¿sí? Por eso Nietzsche va a proponer quitarle la máscara a la razón. Pero como decíamos, vamos punto por punto, porque nosotros hablamos en primer lugar que Nietzsche va a criticar al sujeto objetivo. Sujeto objetivo.
objetivo. Cuando hablamos de sujeto objetivo, recordemos, podemos pensar en Kant, en Descartes, ¿sí? Nietzsche va a rechazar los sujetos cartesianos y kantianos y sostiene que existen sujetos históricos. Atentos con esto. ¿Por qué? Sujetos históricos que no responden a un modelo común e invariable de subjetividad, ¿sí? Es decir, sus valores, normas y saberes en general se van modificando según cambia la época. Valores, normas, ¿sí? Se modifican según la época, ¿sí? Lo cual no es muy errado. Sigamos adelante. ¿Por qué? Porque para Nietzsche, ¿quiénes son estos sujetos objetivos, por ejemplo? Aquellos que se pretenden sabios, inclusive los creyentes, ¿sí? Son estos sujetos objetivos, estos hombres objetivos, que para Nietzsche no son auténticos, porque todos están sometidos al dogmatismo de la razón. Sometidos al dogmatismo de la razón. Y ya vamos viendo cómo la tercer crítica, esta razón absoluta, se va introduciendo también en esta crítica. Es decir, están o sometidos al dogmatismo de la razón, por ejemplo, los sabios, o la moral o la fe. En el caso, por ejemplo, de los creyentes. Y cuando hablamos de estos hombres objetivos, recordemos, en realidad no recordemos, es un punto que no hemos aclarado y lo aclaramos ahora, porque es interesante. Nietzsche habla de la objetividad como falta de criterio. Miren qué interesante, totalmente contrario a lo que nosotros entendemos como objetividad. En cambio, para Nietzsche, el sujeto objetivo es aquel que es falto de criterio. La objetividad es falta de criterio. Pero claro, sigamos adelante, porque nosotros dijimos que para Nietzsche los sabios, los creyentes, son estos sujetos objetivos, este hombre objetivo que en realidad no es auténtico. Los sujetos auténticos para Nietzsche son aquellos que cuestionan el orden establecido por los valores y claro, recorren la vida para él con la mirada del artista, tema que vamos a tratar en videos posteriores. Vamos a seguir con esta idea de las críticas porque nosotros hablamos de este sujeto objetivo y en realidad Nietzsche nos decía que existen sujetos históricos. Y sigamos adelante, porque el hombre solo puede vivir, dice Nietzsche, en condiciones no históricas, es decir, no se puede vivir sin olvidar. El único medio para acumular la vasta cantidad de conocimientos que se nos impone, dice, es aceptarlos rápidamente para luego olvidarlos. Y aquí viene otra idea muy interesante, porque entendemos entonces que para Nietzsche el conocimiento es encubrimiento. Inclusive, les cuento, él va a denominar al conocimiento, va a hacer referencia al conocimiento como un astro nuevo. Sí, se refiere a este astro nuevo en sus famosas consideraciones intempestivas, una obra publicada en el año 1873, y con respecto a este astro nuevo que nos estábamos refiriendo, concepto que él introduce en sus consideraciones, se refiere, claro, a esta idea de esta fractura, de este quiebre en la relación entre el conocimiento y la vida. Para Nietzsche, el conocimiento es la ciencia que pretende siempre objetividad. La ciencia que pretende objetividad. Y claro, ¿qué era la objetividad? ¿Recuerdan? La objetividad es la falta de criterio, es la debilidad del hombre moderno, como dice nuestro amigo Federico. Y la vida, en cambio, para Nietzsche, es lo no absoluto, es decir, lo no condicionado. La vida es la que condena y destruye el pasado.
Como vemos, la filosofía de Nietzsche a medida que uno va avanzando va introduciendo conceptos y claro, tenemos que ir de a poquito. Entonces, lo que nos propone Nietzsche, para que nosotros entendamos un poquito esta cuestión, es entender esta idea del conocimiento como encubrimiento, como falta de criterio. El conocimiento es aquel que bajo la forma si se quiere, va enfermando y degradando la condición humana, como nosotros decíamos. Y también hacíamos referencia, si ustedes recuerdan, a esta idea de Dios como fundamento último, es decir, con respecto a la existencia de Dios, y esto es clave en la filosofía nietzscheana, porque la existencia de Dios también es cuestionada por nuestro amigo Nietzsche, porque, claro, este es uno de los conceptos fundamentales para el racionalismo. Nietzsche, ¿qué nos va a decir? Nietzsche dice que no existe la verdad. Entonces, ¿por qué es necesario postular la idea de un Dios que tenga por función ser garantía de la verdad? Entonces, si Nietzsche nos dice que no existe la verdad, es decir, no podemos hablar de una única verdad, entonces, ¿por qué necesitamos de un Dios que sea garantía de esta verdad? Resulta totalmente absurdo. La realidad, entonces, para Nietzsche, se capta desde múltiples perspectivas. Múltiples perspectivas. Nosotros somos perspectivas, ¿sí? Múltiples miradas humanas, perspectivas humanas. Por eso la comprensión que se puede tener de la realidad varía constantemente. Por eso no podemos hablar de una única verdad y mucho menos establecer a un Dios como garantía, como fundamento último de esta. Hemos hecho un repaso entonces por estas críticas nietzscheanas al problema del conocimiento, a Dios, sí, a este hombre kantiano, este sujeto objetivo. Si tienen alguna duda, la realizan debajo de nuestro video y en los próximos videos seguiremos estudiando la filosofía nietzscheana.